1522 del Servicio de Comunicación Audiovisual, a partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional, LIC 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de comunicar a la población las bases para la reconstrucción de la economía argentina. Habla para todo el país el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Argentinos, hoy es un día histórico para nuestro país. Después de décadas de fracasos, empobrecimiento, decadencia y anomia, hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia, producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Porque, como dijimos durante todos estos meses, el problema no es el chef, sino la receta. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta, porque allí donde se intentaron han sido un fracaso en lo económico, han sido un fracaso en lo social, han sido un fracaso en lo cultural y encima le han costado la vida a millones de seres humanos. Esa doctrina que algunos podrían llamar izquierda, socialismo, fascismo, comunismo y que a nosotros nos gusta catalogar como colectivismo, es una forma de pensamiento que diluye al individuo en favor del poder del Estado. Es el fundamento básico del modelo de la casta. Es una doctrina de pensamiento que parte de la premisa de que la razón de Estado es más importante que los individuos que componen la nación, que el individuo solo es reconocido si se somete al Estado y que, por lo tanto, los ciudadanos le debemos pleitesía a sus representantes, la casta política. Es decir, que los individuos no son sino un medio para los fines del Estado. Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Una doctrina que parte de la idea de que un grupo de burócratas sentado en una oficina pueden planificar la vida de millones de seres humanos, considerando sus deseos, capacidades, preferencias y circunstancias. Es una doctrina que considera que los políticos, en consecuencia, son omnipresentes, omniscientes y omnipotentes. Es decir, que en esencia es una doctrina que considera que los políticos son Dios. Pues bien, nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia, un país con déficit consolidado de 15% del PBI, donde 5% del déficit es del Tesoro y 10% del Banco Central. Un país que gasta tanto que no le alcanza para pagarlo ni siquiera con la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Un país sin reservas en el Banco Central y con su confianza crediticia destruida. Un país que ha emitido dinero por 20 puntos del PBI para financiar ese gasto público y que ahora, producto de esa emisión desenfrenada, enfrenta su peor crisis inflacionaria en 40 años. Un país que iba camino a estrellarse contra una inflación anual del 15.000%
y que requiere un cambio de rumbo urgente para evitar el desastre. Ese cambio comienza hoy. Un aspecto central del fracaso de los últimos 100 años es la injerencia del Estado que ha tenido en la vida de los ciudadanos. De esa creencia de que los políticos son seres superiores que deben regir los destinos de cada uno de nosotros, se desprende un andamiaje institucional que hace que nadie pueda trabajar, comerciar, circular o educarse sin el permiso de ellos. Mientras que en una sociedad libre todo está permitido, salvo lo que está prohibido, en una sociedad colectivista como la Argentina, todo está prohibido, salvo lo que está permitido por los políticos. En clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Durante los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Esta expansión del Estado ha venido acompañado de la mayor destrucción de riqueza de un país en lo que se tenga registro. Nuestro país, que a principios del siglo XX era la primer potencia mundial, a lo largo de los últimos 100 años se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa, el déficit fiscal. De hecho, de los últimos 123 años, en 113 de ellos hemos tenido déficit fiscal, y de las 22 crisis que los argentinos sufrimos en nuestra historia, 20 han tenido origen fiscal. Pero como la clase política no ha querido atacar nunca la causa de nuestros problemas, han recurrido sistemáticamente a la deuda, la emisión monetaria o la suba de impuestos para paliar este déficit. La consecuencia de esas decisiones es que la Argentina es el máximo defaulteador serial del mundo. Le hemos quitado 13-0 a la moneda, hemos destruido 5 signos monetarios, hemos tenido 2 hiperinflaciones sin guerras y tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Lo que debe entenderse es que el problema es el déficit y que las soluciones a las que los políticos recurren, lejos de arreglar el problema, lo empeoran. La utilización de la deuda como mecanismo continuo de financiamiento del déficit y el inevitable default, lo que produce es el incremento del riesgo país, la suba de la tasa de interés, la caída de la inversión y, finalmente, salarios reales miserables. La emisión monetaria, como haya sido demostrado teórica y empíricamente, es la única causa de la inflación, que es un impuesto regresivo encubierto que entorpece la señal de precios, destruye la inversión y el poder adquisitivo de los argentinos. El aumento indiscriminado y continuo de impuestos atenta contra el derecho de propiedad de los argentinos, contra el ahorro, la inversión y, en consecuencia, genera también salarios reales miserables. Para solucionar los problemas que causan los distintos mecanismos con que los políticos intentan financiar el déficit, en vez de afrontar la causa, que es el déficit fiscal, los políticos introducen regulaciones, controles de precios, cepos, trabas burocráticas y normativas que violan la libertad y el derecho de propiedad de los argentinos, entorpecen el cálculo económico y destruyen la generación de riqueza. En consecuencia, el Estado en su conjunto se ha vuelto una máquina de impedir el comercio, el trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y, fundamentalmente, la libertad. La consecuencia de ello es que Argentina es un país donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Más de 10% de la población es indigente en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión impositiva sobre el sector agropecuario del 70%, el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. El empleo privado está estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde hace más de una década. El PBI per cápita es 15% inferior al del 2011. Un tercio de los trabajadores formales son pobres. Tenemos una tasa de desempleo baja, pero que se explica con empleo precario y salarios reales miserables. Y 6 de cada 10 chicos entre 0 y 14 años son pobres. Quiero detenerme un segundo en esta cifra que acaban de escuchar. 6 de cada 10 chicos de entre 0 y 14 años son pobres. Esa es la tragedia que estamos viviendo, producto de un modelo político y económico que atenta contra la libertad. Nada es más importante que revertir esa tendencia trágica que hipoteca nuestro futuro y por eso nuestro foco en la importancia del capital humano como motor del crecimiento económico. Pues bien,
Hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. Como nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años, ataca el déficit, que es la causa de nuestros problemas y no las consecuencias del mismo, podemos comenzar hoy a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones pero solo generan problemas. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye: 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial. 7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones. 13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la Ley de Fuego. 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. 22. Modificación del marco de regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. 24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. 25. Restablecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. 26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. 27. Modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. 28. Desregulación de los servicios de Internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. 29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo. 30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso
la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de la casta que se han beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 del Servicio de Comunicación Audiovisual, hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional, LIC 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior. Con motivo de haberse escuchado las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei, sobre las bases para la reconstrucción de la economía argentina, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Muchas gracias. Bien, 16 minutos utilizó el presidente Javier Milei para dar uso por primera vez a la cadena nacional en este discurso, como decía el locutor, para las bases para la reconstrucción económica de la República Argentina. Voy a sumar a Marcelo, vamos a sumar a Jorge. Una imagen que muestra o pretendía mostrar en primera instancia, comparto con ustedes, muchachos, esa fortaleza de un equipo en donde los anuncios son tan múltiples que de ninguna manera podemos soslayar cualquier área de gobierno representada por cada uno de estos funcionarios. Marce. Sí, es un equipo sólido que está acompañando al presidente en medio de un déficit importante que tiene este presidente, que es el déficit parlamentario, el volumen político. Entonces se ve allí al presidente que tiene el acompañamiento de la ciudadanía. Hasta ahora lleva 8 días gobernando con más del 55% de los ciudadanos argentinos que lo están apoyando, todo un gabinete detrás, pero sin parlamentarios. Él está dando una señal a lo que se viene, es una discusión muy fuerte en extraordinarias por lo que ha faltado, Fernando, que me parece que acá lo más importante de esto que se ha dicho en esta cadena nacional, este discurso de 15 minutos, como bien vos decías, lo que está faltando, lo que está brillando de alguna u otra manera. O fueron tantas las expectativas puestas en esa posible reforma laboral y previsional o jubilatoria de la que se venía hablando, que el presidente no ha hecho mención. Pero sí hay una reforma económica y del Estado muy fuerte que vamos a estar analizando, seguramente. Sí, corregimos un pequeño problema que tiene tu micrófono, Marce. Hablabas de esto, pero habló de mucho más. Sí. ¿Por qué? Porque solamente mencionó 30 puntos de 300 puntos que va a contener este superdecreto que se entiende en las próximas horas sería publicado en el boletín oficial, Jorge. Sí, tal cual. Uno entiende que estaba esperando hacer el anuncio oficial para que nadie haga algún tipo de especulación. Algunas medidas ya habían trascendido. Lo de la reforma laboral a la que se refería Marcelo, él la introduce, si bien no está dentro de estos 30 puntos, hace una introducción en la presentación del DNU, asegura que va a formar parte del paquete de leyes, y después un Milei que se muestra como líder con esta imagen de todo su gabinete, un gabinete que es bastante variopinto, ¿no? Porque de una fuerza, de la otra, que tomó prestado de acá, que sacó de tal lado, y en este punto aparecen todos encolumnados detrás de él, y con esto que es una carta casi que paga al votante original de Milei, no al que lo eligió en el balotaje, en el mano a mano
en el mata-mata con Sergio Massa, sino en el original, porque cumplió en esos 30 puntos prácticamente con todas las promesas que había hecho durante la campaña electoral. Les pregunto. Sí. Debe haber mencionado no menos de una decena de veces la palabra casta política. Sí. En estos 30 puntos, a priori, me apoyo en ustedes, muchachos. No escuché nada que sea absolutamente determinante contra eso, aunque sí cierra un montón de grifos por donde los presupuestos nacionales pudieron haber discurrido de manera irresponsable, terminando en otras manos. Es cierto esto, pero del Congreso, del funcionamiento de las PASO, de las listas sábanas, todavía de eso no conocemos, aunque no podemos descartar lo que esté en lo que no se mencionó. No, él amplió un poco el concepto de casta, arrancó señalando a todo el sector político, pero después, a medida que iba enumerando las medidas, estos 30 puntos, hizo algunas sugerencias como, bueno, a ver, se van a limitar las protecciones para ciertos sectores, que es lo que hablamos un montón de veces. Estos sectores empresariales o industriales que se acostumbraron a pescar en un estanque o a cazar en un zoológico, siendo, bueno, se terminó. ¿Quieren competir? Bienvenida a la competencia. Derogación de la ley de alquileres, ley de abastecimiento, ley de góndolas, ley del compre nacional, el fin del observatorio de precios. Hay un tema interesante, Marce, en la finalización de los regímenes de promoción industrial. ¿Cuáles son las implicancias en aquellas provincias que lo tenían? Mendoza, precisamente, ha hecho usufructo de haber sido relegada en estos regímenes de promoción industrial. Claro. A saber. Es que cada tanto se renovaban de forma parcial en algunas provincias, particularmente del norte y del sur de nuestro país, que se vieron beneficiadas con un aporte que hacía todo el centro del país hacia esas provincias. Algunas desprotegidas o alejadas de lo que es la política del puerto que tenemos en la Argentina, muy de centro, como pueden ser las provincias del sur, y otras abandonadas directamente y vulnerables bajo todo punto de vista, las del norte argentino. Y todo lo pagaba el centro de nuestro país. De hecho, hoy Mendoza está cobrando una deuda de parte de la nación, que están pagando todos los argentinos, evidentemente, de 1.023 millones de dólares. A eso hacía mención. Por los efectos de la promoción industrial. Déjame decir algo, acompañando un poco lo que decía Jorge y lo que vos planteabas como el concepto de casta. Yo creo que hoy lo ha circunscripto no solo a la política, sino al Estado. El Estado de la casta, dice Javier. Por eso pretendía que leyéramos entre líneas. Exacto. Porque tal vez no se haya metido con el funcionamiento de la política propiamente dicha. Sí. Y tal vez sí se meta en la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso, en donde su gobierno, su gestión, el Ejecutivo, puede llegar a meterse a través de la fuerza de la ley con ese tipo de cosas. Sí, no se refirió mucho a si un legislador tiene 2 o 3 asesores más, sino a cómo el Estado ha generado un statu quo, ¿sí? Del cual se benefician siempre los mismos. Dice, bueno, es hora de romper con este modelo, es hora de romper con este molde. Privatización de empresas, la transformación en SA de empresas de orden público para luego ser privatizadas, ¿no? Probablemente. Los cambios a la ley laboral. Y aquí se abre todo un debate respecto de lo que también con Jorge analizábamos, Marcelo, en el día de anoche. Sí. La Corte ya de alguna manera comenzó a aproximar alguna opinión, es cierto, de algún integrante, en este caso de su presidente, Horacio Rosati, respecto de cómo un derecho puede verse cercenado a través de la administración de un decreto, y si ese decreto puede modificar un marco legal vigente, ¿verdad? Sí. Que me parece que viene toda una discusión de impugnaciones, de recursos y demás. Hoy se hablaba de esto que presentó Milei, hubo muchísimas especulaciones, pero también algunas certezas. Allí se veía a Federico Sturzenegger parado detrás del presidente, ahí lo estamos viendo, a la derecha. Es el que tiene el saco más claro. Venite, director, lo marco, para que todos lo sepamos. Él es Federico Sturzenegger, fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, no se llevó muy bien con aquella gestión, terminó... Este señor es Sturzenegger. Exactamente, alejándose, pero sí mantuvo siempre muy buena relación con quien está a la izquierda con este señor. Del presidente. Sí, con Guillermo Franco, pero particularmente con Patricia Bullrich. Y con esta señora. Exactamente. Hoy se comentó que estuvo trabajando 2 años, Federico Sturzenegger, 2 años antes,
en una serie de análisis de todo lo que es el digesto de leyes de la Argentina, preparándole precisamente a Patricia Bullrich esta suerte de plan de reforma estructural de todo el Estado en el caso que llegara Patricia Bullrich a la presidencia de la Nación. Algo de esto ha tomado evidentemente y mucho Javier Milei, más el aporte que le ha hecho el propio Milei. Es que acá está Sturzenegger. Ahí está sentado. Y en primera línea de los parados. Esto es toda una imagen. Sí. Esta imagen habla mucho, esto se piensa mucho. Es muchísimo. Además, ¿qué está diciendo todo esto? A ver, este es el segundo intento después del peronismo y de algunos gobiernos radicales como el de la Alianza, quizás como el de Raúl Alfonsín. Es el segundo intento liberal por afuera de esto que Milei llama el colectivismo, que puede ser el comunismo, puede ser el socialismo y demás. Y una fuerte regulación de todas las políticas y de todos los movimientos del Estado por sobre los ciudadanos. El primero, entiendo, fue el de Mauricio Macri, se quedó muy a mitad de camino. Comparte de este equipo que hoy le está acompañando a Milei y hoy está diciendo, hoy vamos a fondo. Se terminó. Hoy se terminó todo y comienza la reconstrucción del país, dice Milei. Aguárdenme un momento, muchachos. Ismael Bermúdez esta noche por teléfono está trabajando en los aspectos que él tiene que observar y analizar de este discurso y de los alcances. Ismael, no pretendo que hagamos una gran charla, pero sí 3 o 4 aproximaciones de lo que sabés y tus pareceres respecto de lo que se acaba de anunciar por cadena nacional. Buenas noches y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, me parece que el capítulo de reforma laboral es uno de los más importantes. Vamos a ver justamente la letra chica, el contenido, pero evidentemente creo que ahí va a estar en juego el tema de las indemnizaciones, el tema de los convenios colectivos de trabajo, el tema de las licencias, el tema de las vacaciones posiblemente. Creo que ahí, bueno, se juegan muy a fondo en eliminar todo tipo de, digamos, de derechos. Claro, no se va a afectar los derechos adquiridos, pero hacia adelante va a haber modificaciones muy profundas en todo lo que tiene que ver con los contratos y las relaciones laborales. En términos previsionales no mencionó algo relacionado, ¿no? Vos lo esperabas, me imagino. Ni una palabra. Ajá. Y después el otro tema que llamó la atención, el tema de libertad para el tema de las prepagas. Mencionó el tema de las prepagas. Ahí también lo que hay que ver es lo siguiente. Cada prepaga va a poder fijar libremente los precios y ya no va a estar la autorización del incremento por parte de la Superintendencia de Salud. Me parece que hacia eso apunta la medida, con lo cual, bueno, en el marco de una devaluación y en el marco de este encarecimiento tan fuerte de todo lo que tiene que ver con los medicamentos y los costos de salud, me parece que viene un aumento muy, pero muy fuerte para el tema de las prepagas. Pero vuelvo a insistir, como no tenemos la letra chica de cada uno de estos capítulos, y aparte el presidente Milei dijo, yo enuncié 30, pero son muchos más. De 300. Claro, con lo cual, no sé, todo aquello que todavía no fue mencionado por el presidente y que puede llegar a estar dentro del paquete del DNU. La última pregunta, Ismael. ¿Se sabe cuándo se conocerá a través de la publicación en el boletín oficial? A ver, el boletín oficial es el que nos va a traer luz sobre esto que nosotros planteamos, de dudas respecto de algo que no ha sido anunciado o de qué manera se aplicará lo que sí fue anunciado. Bueno, se supone que mañana debería estar en el boletín oficial el DNU. Ajá. Ahora, va a haber que leerlo porque van a ser reformas estructurales con muchísima profundidad y, como decíamos también, y que va a abrir un debate jurídico respecto de si un DNU puede modificar marcos legales. Leyes, claro, ¿y cuántas leyes puede modificar? Exactamente. Bueno, Milei ha dicho que va a fondo. Milei ha dicho que va a fondo, Milei ha dicho que comienza una nueva etapa, seguramente estará todo su gabinete dispuesto a dar estas discusiones que nosotros hoy nos planteamos en formato de dudas, por cierto, al no conocer... Sí, por ahora no podemos avanzar mucho más, el presidente tampoco lo hizo, y por lo tanto no podemos dar un paso más allá de lo que él de lo que hemos escuchado, tal cual. Claro, porque prácticamente la mayor parte del discurso
fue un discurso, me parece que reiteró muchas cosas de las que dijo incluso en la campaña. Cuando asumió, especialmente cuando asumió como presidente. Y después hizo una enumeración de 30 ítems que considera los más importantes para el DNU, pero vuelvo a insistir, creo que tenemos que ser cuidadosos y mañana analizaremos en profundidad cada uno de ellos y tenemos alcance a las 8 de la mañana, un poquito antes. Te escuchamos en la radio después de las 7:30, Ismael. Por eso, vas a tener que madrugar más que nunca. Hay que ver, pero voy a tener que levantar a las 2 de la mañana para... Sí, a las 2 ponete el despertador, ¿eh? Abrazo grande. Y ver el DNU. Chau, abrazo grande, chao, hasta luego. Bueno, hablábamos y dábamos cuenta del programa de Marcelo, en donde interviene Jorge. Todas las mañanas, a partir de las 7:30 de la mañana, se plantea una discusión muy sabrosa respecto a los alcances en términos económicos, sociales y demás. Pero tienes razón, Ismael. Claro. Me voy a tener que poner el despertador 2:30 de la mañana. Porque una de las dudas que plantea Ismael, y la comentábamos aquí, está en el punto número 11 de esta enumeración de 30 ítems, de los que es solamente el 10% de un total de 300 que tiene. La ley laboral. Exactamente, el régimen. Solamente dice modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Flexibilización laboral. Hay que ver si está dentro del DNU eso o forma parte de este paquete de leyes que va a mandar de las extraordinarias al Parlamento, claro. Y después un tema, ¿qué alcance tiene el DNU? Bueno, el alcance del DNU tiene un límite y es el Parlamento. Por el Parlamento después lo tiene que revalidar en algún momento. Generalmente pasan, ¿sí? Y después tiene un control constitucional que está a cargo de la Corte Suprema. Pero todo lo que decida Milei hoy, más allá de las que sean atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo, van a tener que tener después una luz verde, sí o sí, del Parlamento para decir, bueno, ok, pasa este DNU o todos estos puntos los aceptamos. El DNU va a una bicameral. Claro. Que es la que lo analiza. ¿Me permitís leer entre líneas un tema que me llamó la atención y que he ido con este correr de los minutos elaborando? Cuando dice, en la Argentina estará prohibido prohibir las exportaciones. Hace clara mención a un montón de productos que entran en colisión con los precios en el mercado interno. Creo que también esto va a requerir que en las próximas horas pongamos alguna lupa o algún análisis más profundo. Es que por supuesto, Fernando, que es así. Lo que pasa es que en la Argentina estamos acostumbrados a que se anclaba el mercado interno al mercado externo y se priorizaba supuestamente lo que se vendía, especialmente en alimentos, en el mercado interno. Ahora, ¿qué se dice? ¿Cuál es la crítica que le ha hecho lo que Milei llama el colectivismo al libre mercado? Que lo decía el otro día Ismael Bermejo cuando vos le preguntabas, ¿qué pasa si no venden carne porque está cara? La van a exportar. ¿Eso cree el colectivismo que puede llegar a suceder? No se sabe, en verdad, porque nunca se ejerció esa práctica, más allá del intento que hizo el menemismo durante algunos años y muy poco más. Hay toda una generación de argentinos que no conocemos lo que sucedió sobre fines de la generación del 80, por ejemplo, que es la que toma Milei en este caso, y es la que se nutre, se incentiva y dice esto es lo que hay que aplicar aquí en la Argentina. Claro, antes de que eso ocurriera, se prohibía. Se prohibía la exportación, por ejemplo, de carne. Antes de que, por la duda, prohibimos la exportación de carne por 20 días, por un mes, que son medidas que la hemos visto en los últimos años. Creo que nos enfrentamos, y comparto este análisis también con nuestra audiencia, un mundo muy desconocido. Muy desconocido. Absolutamente te lo planteo, Habrá que leer letra por letra. ¿Te parece que repasemos algún fragmento, algún pequeño fragmento? ¿Llegaste tarde a casa? Esto es lo que decía Milei respecto de algunos puntos que él considera destacables del futuro que se imagina la Argentina. Hoy comenzamos formalmente el camino de la reconstrucción. Desde que asumimos hace tan solo 8 días hábiles, hemos estado enfocados en intentar contener la enorme crisis que heredamos. Para eso, diseñamos un plan de estabilización de shock que comprende un programa de ajuste fiscal, una política cambiaria que sinceró el tipo de cambio al valor de mercado y una política monetaria que incluye el saneamiento del Banco Central. Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo para intentar disminuir los efectos trágicos de lo que puede ser la peor crisis de nuestra historia,
producto de décadas de gobiernos que han insistido con recetas fracasadas. Nosotros hemos venido a decirles que los políticos no solo no son Dios, sino que son la causa de nuestros problemas. Son la causa de nuestros problemas porque durante décadas han defendido estas ideas empobrecedoras de las que hablamos mientras ellos se hacían cada vez más ricos. Porque es la implementación inclemente de estas ideas por más de 100 años lo que nos llevó poco a poco, peldaño por peldaño, al infierno económico que vivimos hoy. El proceso ha sido paulatino y en este camino nos hemos acostumbrado y tomado como normales intromisiones estatales que son la causa de nuestros problemas. El saldo es el país que recibimos, la peor herencia de la historia, un país con déficit consolidado de 15% del PBI, donde 5% del déficit es del Tesoro y 10% del Banco Central. Un país que gasta tanto que no le alcanza para pagarlo ni siquiera con la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Una pequeña parte, lo vemos a Jorge leyendo, a Marcelo punteando. Y leyendo los 30 puntos. Hay muchísimo, que hay muchísimo. Repasándolos. Hay muchísimo para hacer. Miren, muchachos, ¿les parece algo? Vamos a la pausa, tomamos un respirito, ponemos alguna idea en su lugar, a ver alguna repercusión al respecto. Ya volvemos.